Bienvenidos y bienvenidas a Liderazgo Contraluz, un espacio donde exploramos la vulnerabilidad, las historias y las transformaciones que moldean a los líderes de hoy. Yo soy Alejandra Perdomo. Y yo soy Jocelyn Cruz. Y hoy nos acompaña Paola Blanco. Paola es un referente del mundo fintech en Colombia. Es cofundadora de Prestápolis y además es experta en finanzas, planeación estratégica y administración de negocios con más de 15 años de experiencia. Paola ha ocupado roles clave como CFO en empresas de diferentes industrias y como fundadora en el ecosistema fintech ha revolucionado la gestión de crédito con innovación y visión de futuro. Hoy nos habla desde un nuevo rol de consultoría estratégica como gerente de RAD donde lidera iniciativas y acompaña a múltiples empresas en América Latina a ser sostenibles y escalables. Su capacidad de tender puentes entre la visión empresarial, la innovación y la transformación social la posiciona como una líder referente en el ecosistema de inversión y desarrollo. Pero más allá de los logros y toda esta historia profesional, Paola comparte un mensaje poderoso en el cual el renacer como persona y como líder va a ser clave en esta conversación. Tras vivir un proceso de quiebre profundo, encontró la valentía de reconocerse, de actuar desde un lado más real, humano y empático. Y por eso hoy, en este nuevo formato, estamos felices de tenerte. Bienvenida, Pau, a este espacio. No, muchas gracias. Esa intro, de verdad, increíble porque pues no me reconozco en nada de eso que dijeron. La verdad, uno empieza como a deconstruirse mucho y como que empieza a ver pues, que la vida es mucho más que los logros profesionales y lo que uno hace y que es que eso no es nada de lo que realmente es la vida. Pero pues de todas maneras, chévere que ver cómo la gente lo ha visto a uno y de verdad que les agradezco mucho esta invitación, este espacio tan bonito porque es una mirada muy diferente, lo que me preguntabas, que estaban otros podcasts y pues los otros podcasts han sido de los logros, de lo que estaba haciendo, como de los proyectos y los sueños que uno está haciendo, pero este, cuando ustedes me presentaron la idea, es casi que venir aquí a desnudarse, o sea, es una cosa muy profunda, muy personal y da un poquito de miedo, o sea, cuando me dicen, ¿estás preparada? No, no estoy preparada, creo que esto es un espacio bastante como único pero estoy muy emocionada porque pues creo que hay un mensaje bonito, ¿no? Que ustedes dicen en la introducción, cuando uno se rompe, pues hay un mensaje muy poderoso que uno debe transmitir porque yo creo que eso nos pasa a todos en algún momento. Qué linda, Pau. Muchísimas gracias de verdad por estas palabras y yo creo que quisiera reforzar esas palabras que dijimos en tu introducción. De verdad, nosotras vemos en ti una gran líder, una gran referente. De hecho, cuando yo empiezo a trabajar en el mundo tech, tú eras una de las líderes referentes y una gran inspiración para mí, sobre todo tan dura en finanzas. Yo dije, no, Pau, yo quiero ser como Pau, es buenísima, está siempre buscando negocios, ve más allá de los números, ve más allá de las finanzas. Entonces, por eso estamos muy, muy contentas de tenerte aquí, de verdad que sí, ¿va? Empecemos con el episodio de hoy, ¿listo? Empezamos como lo hacemos habitualmente y es hablando sobre tu momento de verdad. Cuéntanos un poco tu historia, o más que tu historia, háblanos sobre ese momento en tu vida que te transformó como la líder, la emprendedora que hoy eres. Bueno, este me tocó prepararla y yo les agradezco mucho el formato que ustedes tienen tan organizado porque esa pregunta, digamos que uno puede dejarlo totalmente en blanco en algún momento. Entonces, son muy chévere que lo preparáramos porque realmente son muchos momentos de quiebre y creo que todo el mundo los identifica, pero todos esos eventos los llevan a uno a un gran momento de quiebre. Entonces, antecitos de la pandemia, bueno, antes de la pandemia, digamos que tuve unos quiebres personales, tuve un divorcio y digamos que eso lo pone uno en perspectiva de la vida, como de, sí, con todos los sueños que uno tiene, como la adolescencia, la juventud, o sea, uno dice, pues quiero una casita, quiero unos hijos, quiero no, y cuando uno se da cuenta que de pronto eso no es para ti o no te llegó, pues empieza uno como a replantearse la vida. Entonces empieza una búsqueda muy chévere y empieza uno la búsqueda afuera, ¿no? Entonces empieza uno como a buscar religiones, sí, actividades, yoga, sí, o sea, meditaciones, retiros. Y en una de esas, digamos que, y bueno, yo me vuelvo a casar, entonces como que después de un proceso, pues
espiritual y personal, dije, como yo creo que ya estoy lista, pero no estaba lista, me volví a casar y entonces vuelve otra vez como a renacer todos estos temas familiares, personales, cosas que uno no ha sanado y después de hacer miles de cosas, constelaciones familiares, en fin, luego un retiro que era una toma de medicina sagrada. No era yagé, era otra cosa, se llamaba el colibrí dorado. Mi hermana, la mayor, ya había hecho esta experiencia, entonces me dijo, no, es maravilloso, además estábamos saliendo de pandemia, dijo, no, no usen tapabocas, todo el mundo es como aquí, o sea, allá no hay COVID. No estábamos tan en pandemia porque ya, digamos que ya había, la gente salía y todo, pero en mi familia, por un tema, digamos que nos coordinamos, no nos vacunemos porque pues esas vacunas, pues no hay muchas pruebas, nos enviamos con esto y yo no me vacuné, y entonces yo no puedo salir. O sea, la gente vacunada salía a las discotecas, a las vainas, a los lugares, y yo no. Y a mí me ponían una mesita afuera y me decían, usted afuera porque usted no es vacunada. Yo ya estaba casada por segunda vez y entonces hice este retiro. Yo no le dije nada a mi esposo del momento, que también era de nosotros ahí con confianza. En fin, yo me fui para ese retiro, no le dije para qué me iba. Y tomé esta medicina y mi viaje duró 10 días. O sea, el viaje, la gente al otro día amanecía bien. Yo quedé en viaje, yo quedé viajada. Y pues, claro, al principio no se me notaba, ¿sí? Y fue una noche, entonces fue con mi hermana ya lo había hecho, me dijo, no, es divino, es súper hermoso, es espiritual, no sé qué. Y sí, la verdad es que es un viaje, o sea, la medicina sagrada es un viaje espectacular, pero lo mío pues ya pasaba entre pesadillas y sueños chéveres y pesadillas, y yo hice viajes a otros días, a mi infancia, y al útero, aguantarle el útero, o sea, pero esto no paraba. Yo llevaba 10 días viajando y mi esposo no sabía. Pues yo rarísima, porque yo escuchaba voces, me paraba en la terraza y escuchaba gente cantando a 2 kilómetros. O sea, eso eran unos viajes. Pero tú estabas consciente, todo es Sí, yo alrededor. estaba despierta, pero no comía, por ejemplo. Nadie se daba cuenta que yo no comía. Entonces yo solamente como que tomaba agüita y fruticas y entonces, y mi video era muy por el lado extraterrestre y bueno, en fin, o sea, esto era el viaje de la vida. Y en una de esas, pues ya mi esposo dijo como, ¿qué le pasa? Entonces ya yo estaba muy loca, yo me levantaba en las noches, una noche como que no lo conocí, dije, es un extraterrestre, en fin, entonces, claro, ya el otro día pues llamó a mis hermanas, que le dieron, no sé qué, mi hermana, pues, bueno, nada, ella sí tomó una medicina ya, pues, bueno, hospitalizada, y llegaron los psiquiatras a la clínica, y entonces, pues, claro, pues había, digamos que había un medicamento en cuestión, pero pues el psiquiatra dice, no, usted se le disparó por una esquizofrenia porque no es normal que un medicamento dure tantos días. Entonces, pues nada, nada loca, o sea, ya, es, no sé. Entonces, mi mamá, pues dijeron, como no, toca trasladarlo, yo no sé, casi que sí, no sé qué. Entonces mi mamá dijo, no, no, yo me llevo para la casa, yo lo voy a tener en mi casa. Entonces me fui para la casa de mis papás y me medicaron. Ah, porque quería medicar. Entonces esa noche que dije al tipo, no, yo no necesito medicar, yo lo voy a comer extraterrestre. O sea, el psiquiatra llegó y yo le veía 4 ojos. O sea, yo estaba envidiada todavía. Y el psiquiatra dice, no, toca medicarte, no sé qué. Y yo dije, no, 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 déjame esta noche, que yo ya esta noche yo creo que dejo de viajar. No, la noche más viajada fue esta. Esto era, o sea, era muy loco porque, ¿Y nunca habías tenido esos episodios ni de chiquita? oh, no, no, o sea, yo una vez vi una bruja chiquita, pero pues eso que siempre se quedó como, la vi, me la soñé, pero una noche, o sea, fue como una vez, pues uno de niño siempre soñaba, no, estos eran viajes conscientes, o sea, Alucinaciones. sí, alucinaciones, o sea, era muy real. Y todo empezaba como las canciones, me hablaban de mensajes, no, esto era una cosa, pero pues, ¿qué pasa? Que yo tenía digamos, una concepción de que la gente que se medicaba era de ellos. Entonces, para mí, la gente que se medicaba para temas psiquiátricos era de ellos. Y esto era una cosa, y yo creo que es una cosa familiar, o sea, viene instaurada es de ellos. No, la cabeza, controla la cabeza. Viene muy de ese mensaje de tú no necesitas terapia o los psicólogos, eso no sirve para nada Sí, es como que o es para tienes los que locos. enfrentarlo. Y entonces al otro día, pues con semejantes viajes, me arranqué la vía, bueno, en fin, o sea, esto fue tragedia en la clínica. Y al otro día, entonces yo le dije al psiquiatra, por favor, medique. O sea, al otro día me medican y
bajan, o sea, ya uno sale de la esquizofrenia, pero queda un estado como los viejitos que están así como en Pasmado, claro. contemplación, pasmados. Usted no puede leer, usted no puede ver un programa de televisión, no puede ni mantener una conversación. Estamos en un estado de contemplación que la verdad es una berraquera, porque la vida pasa de 100 a 3 kilómetros por hora. La vida se detuvo. Y para mí, usted no es la delicia que era. O sea, Como esa paz uff, era del como no que necesitar hacer nada. yo veía los colores como más vivos y todo como que el tiempo pasaba despacio y todo como delicioso, pero claro, o sea, yo descansé porque los viajes eran muy cansados, o sea, o sea, hasta físicamente yo quedaba cansada. Y pasaron los días y sí, rico, rico, pero dije, no, yo quiero trabajar. Y yo estaba empezando Prestápolis, yo ya estaba colocando créditos, yo era la que aprobaba, yo era la que cobraba. Entonces, en esa época, mi socio me dijo, Pau, yo le dije, no, Gus, yo estoy viajando, pero nunca le dije qué viaje. Entonces, él me dijo como, ¿tú por qué viajes? ¿Pero dónde estás? Y yo, no, digo, bueno, ofrécete, que costeño, ofrécete, que yo me encargo. Y entonces él se encargó esos días, pero llegó un punto que yo dije, no, mi proyecto, o sea, mi negocio, y yo necesito trabajar, o sea, a mí esto me da vida, o sea, entonces ya empecé como pues, a ir al psiquiatra, y por favor, bájame, pues, con tu responsabilidad. Entonces me empezó a dar medicamentos, y quedé bien, por eso estoy. Pues puedo con mi amigo, que yo hago ese chiste porque, claro, o sea, yo digo que, digamos, uno nunca queda igual. O sea, para mí, digamos que fue el momento más maravilloso de mi vida, pero fue un momento familiar muy duro. O sea, mi esposo, de ahí vino también una crisis y pues fue el segundo divorcio, porque también para él fue muy duro atravesar esto y además la confianza que tuviéramos para que yo le contara dónde había estado. Entonces, todo eso, digamos que deja despierto un montón de problemas y para mi familia fue pues ahora se enloqueció, entonces también fue muy duro, pero me hizo mucho más empática con los temas de salud mental. Cuéntanos un poco sobre eso, Pau. Bueno, antes, gracias por compartir esta historia, sobre todo porque nos dices que para ti fue muy difícil aceptar lo que estaba sucediendo y aceptar un tratamiento. Entonces, de verdad, te agradecemos muchísimo por compartir esta historia con nosotras acá y sobre todo con la audiencia que va a escuchar esta historia. Es lo primero que te quiero decir. Ahora sí, cuéntanos un poco qué surge de aquí. ¿Cuál es esa reflexión que haces? ¿Cuáles son esos descubrimientos que surgen de esta experiencia? No, pues miles, pero yo digo que digamos que como ser más empática con los problemas de salud mental, ¿sí? O reconocerlo. Reconocer que es mucho más común de lo que uno cree, que el estigma es tan grande que la gente lo carga solo y no lo cuenta, eh, que tampoco es fácil. O sea, yo he sido toda la vida una persona muy disruptiva, digamos, me lo pusieron hasta cuando me volvieron en un avión en Perú, me bajaron una de mis pasajera disruptiva. Yo siento que he sido muy disruptiva en la vida, o sea, yo he podido ir en contra de la corriente por ejemplo, las vacunas del COVID, o sea, hubo un evento en Platzi y todo el mundo tenía que ir presencial y tenía que usar la vacuna, y yo dije, yo no, y yo era de las finalistas, entonces yo dije, no, yo no voy. Entonces, yo no soy vacunada. Me hicieron virtual a mí la presentación. O sea, muchas cosas yo siempre he dicho, pues no estoy de acuerdo, yo no lo voy a hacer, pero por eso ahorita puedo contar mi tema con la esquizofrenia sin el temor a que, si me entiendes, a lo que piensen los demás. Pero esto no es fácil. O sea, No, yo claro. solamente atravesé episodios o de esquizofrenia o de intentos de suicidio o sí, depresiones muy fuertes, y la gente le toca comerse la callada. Es Es que muy hace muy difícil buena aceptarlo y muy difícil contarlo. y contarlo. Y yo creo que a mí me han dado como esa capacidad de que no me importa. Sí, hay cosas que me dan pena, no voy a decir que nada me da pena, pero digamos que ser diferente no me da pena. Entonces puedo contar con mi experiencia y he visto que ayuda a que el mensaje baje. Un montón. Y porque en este mundo de emprendimiento, de liderazgo, donde la vida corre tan rápido, donde tenemos que ser eficientes, constantes, estar presentes todo el tiempo, no nos permitimos momentos de quiebre. Entonces, cuando pasa algo así, es el único momento donde nos damos la oportunidad de parar, ¿no?
Y te quería contarte, quería preguntarte ahí eso. A veces necesitamos que algo se quiebre para parar. A veces necesitamos que algo se quiebre para darnos cuenta que no es el camino, no es por ahí, no es esta relación, no es esta persona. ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo sentiste esos quiebres y dijiste, pucha, si no hubiera sido por esto, no me doy cuenta? Pues lo que pasa es que adicional, digamos, al atravesar la enfermedad mental y medicarse y saber que uno también sale como cualquier otra cosa en la vida, la misma medicina, digamos, la misma experiencia me mostró muchas cosas, ¿sí? Entonces, por eso digo que fue el momento más duro de quiebre, pero también el momento más hermoso, porque yo encontré un montón de respuestas y de otras preguntas con esa toma de medicina, ¿sí? Y es que me di cuenta que esta experiencia es muy sutil, o sea, es muy tensa y atravesamos todo el tiempo como dramas, todo el tiempo estamos en dramas todos los días, nos amanecemos con unas pesadillas con el vecino que parquea la camioneta muy pegada a la mía, con el administrador del edificio que me debe odiar, sí, entonces estamos en ese, con mi jefe que está raro conmigo, con mi empleado que se está como aburrido, entonces estamos en unas pesadillas y cuando uno se empieza a dar cuenta que todo eso es invención nuestra, que vamos, está en nuestra mente. Entonces, digamos que a mí lo que me ayudó esa experiencia fue a darme cuenta que mucho, no mucho, toda la pesadilla está en la cabeza mía, ¿sí? Que realmente todo el mundo tiene buenas intenciones, pero este mensaje no es fácil, porque entonces dice, bueno, y el violador, y el matón, y el no sé qué. Empiezas como que se desborona un poco como todos los criterios que tienes de las cosas, ¿no? Y empieza como a desconstruirse eso, o sea, como lo que yo pensaba de este tema no es tan grave, no es tan real, no es verdad para todo el mundo, es verdad para todo el mundo. Cuando y uno empieza a darse cuenta, eso también se libera, no, pues ya no tengo que sufrir por eso, ¿no? Exacto. Y lo que tú dices se deconstruye, o sea, digamos, la personalidad se empieza como a debilitar. Entonces uno empieza a ver como los logros y entonces Paola siempre ha sido brava y Paola siempre ha sido berraca y Paola siempre ha sido, y entonces me dice, yo no soy eso. Y yo estaba manteniendo sí, manteniendo un personaje y el personaje se empieza como a desvanecer. O sea, el personaje, claro, el personaje traje logros. Entonces yo con ese personaje monté Prestapol, tiene una fintech y entonces colocamos 8 créditos. Entonces, sí, o sea, ese personaje trae un montón de beneficios. Pero cuando atravesamos también la crisis financiera con Prestápolis y estábamos endeudados hasta acá, y entonces nos tocó tomar decisión si plataforma o prestar plata, y entonces, y siente uno que se va a morir, o sea, siente uno que se ahoga, y por la noche entonces empieza a no respirar bien, y entonces se acuerda uno nuevamente de cuando yo atravesé la esquizofrenia, de cuando yo en equilibrio vi que todo esto era una pesadilla, y digo, esto es otra pesadilla, me metí en otra pesadilla, y entonces aprendí a soltar. Tú ahí empiezas a ser consciente con base en la experiencia que tuviste que todo esto es una construcción que tú hiciste y así como La construí, la puedo apagar. es una etapa de tu vida. Prestápolis iba a ser una etapa de tu vida donde aprendiste mucho, donde creciste, donde ayudaste a otras personas, pero todo ese drama que muchas veces los emprendedores se crean alrededor de ese proyecto o de lo que están sacando adelante, pues así como se construye también. Hasta también se puede apagar. Y el proyecto no es suyo. Ujú. Y lo que, bueno, yo empecé también terapia, afortunadamente, y digamos que con la terapeuta una frase que me gustó siempre fue, el proyecto te necesita viva, el propósito te necesita viva. Entonces, porque uno piensa en morirse, o sea, imagínate, o sea, construir todo el castillo, ¿no? Entonces, construyes, digamos, la familia, construyes la empresa, y entonces se empieza a desboronar, y tú dices, yo me puedo morir, ¿sí? No, o sea, el propósito te necesita vivo, desvincúlate, desidentifícate. Entonces uno se empieza a desidentificar tanto que se vuelve peligrosísimo porque ya uno no se identifica con nada y empieza a coger hacia ahí. Entonces sí que es un viaje bonito y que está muy ayudado, nos ayudan mucho, o sea, tenemos mucha ayuda cuando uno realmente empieza a confiar en la vida y se da cuenta que siempre está sostenido, que no dice, oye, no pasó nada. Y esa película que yo tenía, que entonces me iban a embargar y me iban a la casita y me iban a... Y uno dice, no,
no, eso no es tan fácil. Entonces uno empieza a recibir la información y se empieza a dar cuenta que está sostenido en un montón de cosas. Claro, y ahí empieza entonces el nuevo camino, ¿no? Cierras Prestápolis y empieza como un nuevo camino profesional desde otro punto. ¿Cómo es ese nuevo renacer también profesional ahí? ¿Cómo se transforma Mm. Pau? Más allá del emprendimiento y del negocio, ¿cómo te transformas tú como profesional, como líder, en la forma como interactúas con las personas que están trabajando contigo? Bueno, eso fue chévere porque, bueno, el ejercicio de Prestápolis fue muy bonito y muy enriquecedor en muchos aspectos. Cuando ya empieza toda la crisis, pues yo siempre lo que pensé fue, tengo que salir de aquí lo mejor posible, tengo que salir bien y la gente que creyó en este proyecto que salga bien. Entonces, bueno, empezamos con la liquidación y los empleados y para mí fue un ejercicio muy bonito de ver cómo le cumplimos a la gente. O sea, que la gente salía con sus indemnizaciones, con sus liquidaciones, que pudimos cerrar de la mejor manera, aunque habían cosas que no se podían, como las deudas con los notas convertibles, bueno, habían unas cosas que eran un poco lo que más me cargaba y me daba dolor de cabeza, pero yo decía, también, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más podemos hacer? Que me muero no solucionó tampoco nada. Y ver como el feedback del equipo, o sea, estos chinos, como dijeron, Pau, los proyectos Montes me llaman y como por ejemplo ahorita todavía trabajo con la chica de diseño, como por ejemplo el product manager Felipe, que usted lo conoce, Felipe me dijo, Pau, el próximo proyecto yo voy contigo, como hay otras relaciones que no perduran, que no se mantienen, pero bueno, todo está bien, pero digamos, yo sentí que le cumplí al equipo y eso a mí me dio como la fuerza para decir, bueno, por este lado lo logré, sí, lo logré. Entonces, yo la verdad, cuando salí de Prestápolis, yo dije, bueno, me voy del país. Yo había estado 3 meses en México buscando inversión para Prestápolis, no se dio, y ahí, pues, cuando en México yo dije, esto hay que cerrarlo. Y yo dije, yo me quiero volver a México. Cuando volví a cerrar el negocio, todo, dije, no, yo me quiero ir a México, y, un año sabático, alguna cosa, ver allá. Entonces, en el proceso de liquidación, con mi abogado, que, pues, Juan había estado todo el tiempo en el proyecto, entonces me dijo, no, pues aquí en RAP necesitamos un gerente. Y yo, uy, Juan, pero usted sabe cómo soy yo, usted sabe cómo soy yo. Me dijo, no, perfecta para eso, no sé qué. Y yo dije, no, pues yo hace rato, pues no estaba empleada, pero dije, pues para hacerlo, porque también yo no estaba sin la deuda y yo me quería ir, pero bueno, pues probemos. ¿Cuánto tiempo? Me dijo, no, pues probemos, a ver qué, un año, qué. Y entré yo al proyecto a liderar pues un equipo muy grande, pero más que liderar el equipo, porque pues yo no soy abogada, no tengo pues cómo enseñarle algo a estos abogados que además son muy filos. El reto muy chévere era que trabajar con los socios. Y fue un reto interesante como de entrar a mediar en temas estratégicos, en temas de visión, apoyar ahí. Y pues ya como con el otro aprendizaje ya recorrido, empecé a sentir mucha empatía por la gente. Entonces, digo que mi primera etapa en RAD fue entender todo el mundo, o sea, desde el auxiliar, digamos que tiene que coger bus y tiene unos temas familiares muy duros, como el socio, ¿sí? Que pareciera que todo lo tiene resuelto. Todos tenemos unos dramas y unos rollos en la vida. Entonces, la empatía fue una cosa que se me despertó. Entonces, era muy chévere. Aunque tú siempre has sido una persona súper empática. Ah, sí, exacto, entonces empecé a ver que todo el mundo lidia con sus vainas y entonces fue chévere porque fue como la primera parte de ese liderazgo en RAD y era como mediar y como entrar a organizar, pero también era mucho como con personas. Y digamos que ese reto ya empezó como a estabilizarse, ya digamos que el management empezó a tomar más rol ahí, pues yo bien, porque yo nunca he sido como de persona, y yo soy de números, me gustan los números y las finanzas y me gustan los proyectos y los negocios. Y entonces le empecé a pedir pista a mi jefe, y dije, no, yo quiero montar la línea financiera, la nota, no sé qué. Entonces, pues ya me dio un día libre, empezamos con un piloto a principios de este año, ya tenemos clientes y empecé pues a poner al servicio lo que yo sé hacer, pues más financiero, pero también con la misma, digamos, con lo mismo que yo vengo trabajando, que es como esta empatía. Entonces es con el empresario, entonces con el emprendedor, o con ver cómo la gente, o sea, la gente se mete en unas pesadillas también tenaces con el tema de la plata y los números. Entonces yo a veces digo, esta vaina
Es como, o sea, haciendo como de médico rescatando vida. Es un servicio Es también. un servicio, estamos, o sea, estamos metidos en demasiadas pesadillas. Entonces digo, si yo desde mi parte financiera puedo dar esa tranquilidad para que la persona vea que está sostenida, que la DIAN tiene acuerdos de pago, o sea, hasta la DIAN tiene acuerdos de pago, sí, carísimo, pero bueno, o sea, alguien se Hay como posibilidades, hay formas de exacto, verla. uno lo ve todo negro cuando está en la crisis. Claro, qué lindo proyecto, Pau. Y aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Ya empezaste o ya exploraste cómo utilizar estas virtudes que tienes, tu empatía con tu equipo, con tu partner, con la gente, pero ahora vas a tener un reto y es cómo utilizar eso con los clientes? Tú mismo lo estabas diciendo, es como que, bueno, llegan muchos clientes acá con, con muchos problemas, con mucho estrés por esta situación financiera. ¿Cómo lo has manejado con los clientes que ya conseguiste? Cuéntanos un poquito de alguna de esas experiencias, una historia o una anécdota que hayas tenido con uno de los clientes que ya cerraste y qué has aprendido de ahí y cómo planeas manejarlo de aquí en adelante. En general, para hacerlo un poquito más general el ejemplo, pues digamos, en los momentos de crisis, o sea, llega la gente hasta pensar en morirse. O sea, realmente, literalmente, digamos que se ve la angustia de la persona como no ve salidas. Pero también del otro lado, lo que yo les digo, o sea, no solamente el que pareciera que carga lo más pesado, sino el que tiene también bastante dinero, también lidia como con unos dramas duros que me dicen, no, pero no es tan así. O sea, ¿por qué lo vas a hacer de esa manera? Porque tampoco veo de salida. Entonces es como poner al servicio mi creatividad para buscar soluciones, ¿sí? Porque muchas empresas se pueden, digamos que, rescatar cuando entra un tercero a decir, no, vea, el panorama no es tan terrible. Hay estas opciones, estas salidas. Y es eso, es como comprender, no entrar en el drama del otro, ni alimentárselo, porque también, no sé, como hacer esa consultoría de, uy, sí, no sé, entonces te cobro más y te meto en más problemas, ¿no? Porque te alimento la pesadilla. Sin decirle, no tienes que ser tan por ese lado, hay más soluciones y poner al servicio la creatividad y tener la empatía para saber que, aunque parezca ridículo para uno el drama del otro, no lo es, no lo está haciendo en ese momento. Cada uno lo vive de una manera diferente. Totalmente. Tener la Pau, tú hablas mucho como de ese términos de pesadilla, de película, ¿no? Como que estamos en la película. ¿Cómo se ve la película de Pau ahorita? Uy, no, mi película es que todos los días hago el chequeo de si estoy en una pesadilla o si estoy en un sueño plácido, ¿sí? Y es porque hay días que uno se levanta en negativo. O sea, porque les digo, el vecino, entonces el vecino pone música y dice, no, entonces ya me acabé de mudar, entonces este tipo no me va a dejar dormir todas las noches. O sea, estaba emplumbado y tenga la paciencia, ¿no? Y no entra ahí porque muy seguramente entonces usted le sube a su radio. Entonces también le voy a poner música para que usted aprenda. Claro, pues sí, al otro día, pues es eso, es como que uno entra a generarse su propio malestar y todo su ambiente se le vuelve así. Y terminas dañándote tu momento, terminas dañando tu energía. Empieza uno a entrar ahí y eso es muy fácil de entrar ahí. Sí. O sea, ¿Qué herramientas usas? Como tú dices, como esta es mi herramienta para no entrar ahí. el cafecito de la mañana con el sol. Como ese ritual. Ese es el ritual, o sea, y hay días que no lo puedo hacer y digo, bueno, y me lo quedé viendo, no me voy a tirar el día porque no me tomé el café con el sol. Pero sí, o sea, es tener esos rituales de encontrarse con uno mismo, de agradecer todo lo que el universo nos sostiene y, y disfrutar ese pequeño momentito. Ay, tan rico este cafecito, tan rico este sol, mis gaticas, empecé a acariciar las gaticas, ¿no? Hay veces las gaticas están más peludas y más, ¿no? Pero como que pronto la gatica no, solo el cafecito, pero todo lo que te dé, digamos, esa conexión contigo y con el propósito, porque para qué estamos acá, si no es para tener esos momentos de felicidad, son micro instantes de felicidad, ¿sí? Porque el resto del día es el tráfico, no sé qué, el problema llega, si la llamada al cliente, entonces yo sé que todo eso, todo lo que pasa en el día, que son un montón de llamadas y cosas, y entonces sí que la dian, y que no, y que se lo devolvieron, y entonces las personas que estaban conmigo se pelean. Entonces, agárrense de las manos, vamos a empezar de cero. Entonces, es como poder uno saber que esto es parte del papel,
¿sí? Del protagónico de la novela mía. Pero en la noche, ya, me quito el disfraz y llego otra vez a mi casita, entonces pongo la musiquita y pongo mis videos, me encanta ver cosas en YouTube así conspiranoicos, porque, pues, es el vibe, y, y mi comida saludable y esos momentos tratar de honrarlos mucho y cuando no se puede, pues no se puede. Esos son tus rituales, Pau. ¿Cuáles rituales tienes con tu equipo? ¿Qué haces con ellos para dar es como ese boost que tú te das todas las mañanas con tu café y con el sol? Entonces siempre trato de hacerlo siempre como a más o menos de la misma hora, 8:30, que ya sé que están todos activos y que ya todos están en la oficina, entonces tenemos la llamada para saludarlos. Entonces, bueno, ¿cómo les fue hoy? Siempre hoy a unas se les talló la llave del agua y entonces se le inundó el apartamento. Todo el mundo le pasan cosas. La vida pasa. Entonces, entonces todos pendientes de qué pasó con la llave. Nada. El otro que cualquier cosa, mi papá, que, que no pudo llegar, que hubo trancón, que cerraron la vía, entonces es como ese momento para, sabemos, personas, o sea, que hay unas personas detrás que pasan, perdón la grosería, pero ya saben cuál es la grosería, vaya, entonces como que tener ese momento para decir, oiga, somos seres humanos, no somos máquinas que cumplimos con una función. Y después de que ya uno sabe que está en el mood, la otra persona dice, no, estoy bien, súper. Bueno, es que lo puedo presionar. Bueno, ¿cómo vamos de la cartera? No. Sí, pero la otra que tuvo, que durmió mal, que no sé qué, o sea, ese día no la jodas, o sea, porque no te va a rendir igual. O sea, esta persona, si acaso estás pendiente del requerimiento que llegue. Sí, ya, déjala quietica, más compasión. O sea, lo que tú terminas haciendo es que todas las mañanas te calibras. Yo calibro la energía de la gente, cómo está, porque no todos los días la gente está igual, entonces es perdido. O sea, y tú te vas a amargar, la persona la vas a quemar y todo el equipo va a decir, qué día, este día arrancó con el pie izquierdo. Ya con eso tú te das la oportunidad de armar tu plan de acción. De pronto no es el plan que tú te sientas a escribir y a organizar en un super spreadsheet o en una super plataforma financiera, pero ya tú sabes cómo gestionar a cada uno de los la miembros de tu energía. equipo. ¿Dónde presionar? Porque la gente, que esa es otra cosa que yo, pero eso sí creo que es de siempre, yo le doy la autonomía a la persona y confío en la persona y le entrego una función. Yo no le entrego cositas para hacer. Él sabe que es responsable de la facturación. Entonces la facturación tiene que salir los 3 primeros días del mes y tiene que ser 200 millones. Y la persona ya sabe. Entonces yo no tengo que empezar a fregar 4 días, 20 días antes. Nada. Y hay un dashboard donde yo miro que está cumpliendo. Y entonces la cartera es lo mismo. Claro, no siempre es tan fácil como lo estoy diciendo, ¿no? Y sobre todo cuando la persona está nueva y cuando se está adaptando a una nueva función, pero yo entrego funciones, ¿sí? Yo no entrego tareas. Entonces, si la función de esa persona es responder por la cartera o por la facturación, tiene unos indicadores y no se lo tengo que estar recordando, no tengo que estar fregando. Pero si hay algo que pues disparó, ¿no? ¿Qué tal factura que la devolvieron? Acuérdate que hoy toca mandar eso. Ay, Pau, mil gracias de verdad por esta No, historia, por tanta honestidad y de verdad que tan gracias. generoso contarnos. Eso creo que es súper valioso. Y ya que estamos hablando un poco como de esas prácticas y estos hábitos, queremos meternos un poquito más y llegar a nuestra parte como core del episodio, donde te preguntamos quién es Paola cuando se apaga la luz como líder. Pues la inseguridad, yo creo que es una constante de la vida del ser humano y es cuando la gente confía mucho en mí y me dicen, yo voy contigo para donde sea y dale, y no sé qué, y yo digo, no, este man me tiene más fe que lo que yo me tengo. Y eso a mí me aterra porque digo, donde le falle, o sea, no le puedo fallar. Entonces, es como la responsabilidad cuando la gente me cree mucho. Es como lo que digo, Dios mío, no me tendría tanta fe de que no se cumpla como el plan, ¿sí? Porque uno hace muchos planes, sobre todo cuando uno emprende, uno monta, ¿no? Un castillito de naipes, o sea, uno como que, bueno, y el proveedor hace este, no sé qué, y el cliente, el inversionista, y el empleado, y bli, ¿no? Y donde una de esas se caigan, o sea, no, el cliente no está dispuesto a pagar por eso. No, esto, la Diante cobra aquí un impuesto diferente acá. Entonces, cuando una de esas fichas se mueve y ya no puedes avanzar, que fue un poco lo que nos pasó con Prestapre, cuando las decisiones estratégicas son ya como de mercado y son barreras que sí, pues si uno tiene perseverancia, uno las termina logrando y tal, pero si uno no tiene el músculo o se cansa, porque uno también tiene derecho a cansarse de proyectos y decir, no,
que la otra gente que estaba ahí súper comprometida y que le creía al proyecto, toca decirle, no vamos más. Es súper duro, o sea, a mí me tocó hacerlo con Prestápolis, que después también me di cuenta, pues que no pasa nada, y la gente está súper bien ahorita, ¿no? Y tienen unos súper cargos y ganan súper bien y están pagados por todo el mundo y además. Entonces, y siempre van a agradecer esta experiencia, pero igual uno no, la responsabilidad es eso, como yo lo traje acá y le prometí un montón de sueños que íbamos a construir juntos y que al final no se pueda, pero pues esa es la vida. Pau, muchísimas gracias otra vez por compartir esta historia. Qué lindo de verdad. Y bueno, ahora vamos a darle cierre a este episodio con una sección donde queremos que compartas tus hacks de vida para enfrentar esos momentos de crisis. ¿Listo? Es una serie de preguntas cortas que te voy a ir haciendo, preguntas rápidas para respuestas rápidas. Entonces, vamos. La primera es cómo enfrentas los momentos de ansiedad. Yo siempre cargo una botellita de agua de 1 litro y esa la cargo 2, 3 veces en el día porque sí, la ansiedad para mí es una constante y yo creo que pues, muchos nos está atacando y uno le dan ganas como de picar algo, como de, sí, como de gritar. Entonces el agüita me ayuda mucho como a bajar eso, a pausar y Y la sí. hacías al baño. Y la hacías al baño, después de eso la hacías al baño, entonces Ya, es un momento de pausa. uno para, uno tiene que parar o sí o sí. ¿Cómo te gestionas en los momentos de tristeza? En los momentos de tristeza, mucha compasión. O sea, yo digo, siempre digo, o sea, si tengo compasión con los demás, ¿por qué no tengo compasión conmigo? Si estoy triste, estoy triste. Entonces, pues sentirlo, pero como sí, apapacharse, digamos que eso también es algo que traje mucho con la psicóloga de aprenderse uno a abrazar uno mismo, o sea, porque pues se vale estar triste, ¿sí? Y no siempre uno va a tener alguien que, a quien llamar, o ya los cansa a todos de todas las llama que está triste, pues entonces a veces uno tiene que autosostenerse en esa tristeza y dejarla sentir y también decir, bueno, ya, vamos a salir de esto, así como cuando uno hace con un amigo, bueno, vamos a salir, vamos a un restaurante, lo mismo, como llamar a la gente y decir, ven, hagamos algo y salir de ahí. ¿Qué haces para recuperar el foco y la productividad? Hay que tener anotado lo importante en el día. O sea, hay que tener un sticker, un papelito, alguna agenda donde uno diga, bueno, hoy tengo que sacar esto, ¿sí? Y darse esas victorias, ¿no? Entonces poner de lo más importante, pero también poner las bobadas urgentes que le quitan a uno también a veces energía y las puede sacar en 10 minutos. Entonces tener de esas, tener de las fáciles y tener de las grandes importantes. Entonces yo tengo varias agenditas que me han regalado, entonces los importantes y los urgentes del día. Entonces los importantes están todo el mes ahí marcando. Entonces este mes, o sea, presupuesto. Todo el mes veo ahí mi presupuesto, entonces tengo que ir, sí, me va tallando y voy como haciendo cositas poquitas. Y voy matando las del día urgentes que me dan esas pequeñas victorias que digo, bueno, se logró el día y mañana entonces trabajo un poquito en lo importante. Entonces tener como esa visual y darse esas pequeñas victorias. ¿Cómo tomas decisiones difíciles? ¿Cómo tomo decisiones difíciles? Pues sabiendo y confiando que el universo nos sostiene. Un poco es como cuando uno hace realidad esa filosofía de vida, ¿sí? Cuando tú, por ejemplo, tienes que despedir a alguien, esa persona va a estar mejor. Esa persona va a estar mejor porque va a salir de un loop que seguramente está aburrido, harto, haciendo las cosas mal, y va a florecer en otro sitio, sí, va a prosperar, no le estás haciendo un favor teniéndolo ahí. Es eso, como confiar de no sé, cuando un cliente me dice que no, también confiar, de que, bueno, de pronto no era el momento, ese no es el tipo de cliente o más adelante va a llegar. Es como es. No podemos subestimar la capacidad que tienen otras personas de influenciar. Pau, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Este es nuestro segundo episodio presencial y créeme que en el primero aprendimos muchísimo, pero fue igual de divertido, de verdad lo pasamos muy chévere hoy y nada, gracias por ser nuestra cómplice en esta iniciativa y en este proyecto. No, gracias a ustedes, de verdad que admirable la perseverancia con tantos temas técnicos que tuvimos hoy. Nos cogió la noche y todo, pero la verdad es maravilloso lo que están haciendo, pues invitar a los líderes a que se abran aquí, a que sea un espacio seguro donde
en esa apertura le pueda ayudar a otra gente a, pues, a encontrar su camino y a ver que todos somos al final del día, pues, humanos y atravesamos nuestros propios dramas y nuestras propias tragicomedias. Así que de verdad es un espacio maravilloso. Las invito a que sigan, a que no vayan a parar y que de aquí pues van a salir cosas muy interesantes. Y mil gracias por la invitación, la disfruté mucho. Pau, muchas gracias por tu generosidad, por tu transparencia. Seguro esto va a ser de mucha utilidad para todos los que nos escuchan. De verdad, ser valiente, ser generosa con nosotros y vamos a estar súper pendientes de ti en todo lo que viene. Dale, de verdad, muchas gracias. De verdad que les agradezco infinitamente porque a ustedes las admiro mucho, las quiero mucho y de verdad gracias por esta invitación. Gracias, Pau. Ahora sí. Ay, 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 salió.